Buenos días a todas y bienvenidas a una edición más del Savile Young Talks. Es un placer estar rodeada de tan buenas compañeras y de mejores profesionales. Bienvenidas a todas. Como sabéis, hasta el momento hemos venido comentando diferentes cápsulas temáticas. Mis compañeros han dado foco al segmento del real estate, como son oficinas, desarrollo del parque residencial o bien de qué manera enfocar el futuro del retail. Pero en el webinar de hoy nos gustaría comentar la importancia que tendrán las ciudades de mañana y bajo qué permisos y requisitos debemos tenerlas en cuenta. Las ciudades tienen un papel crucial dentro de la sociedad, dado que engloban el momento, por lo que debemos darle especial enfoque. Antes de empezar, quisiera presentaros a cada una de nuestras ponentes. Empezamos por Alicia del Valle, es abogada en 4 casas especializada en Derecho Público. Ha asesorado a empresas nacionales e internacionales, así como administraciones públicas en materia de urbanismo, normativa medioambiental, sectores regulados y contratación pública. Bienvenida, Alicia. Gracias, María, por invitarme. A vosotras. Paula Esquinas es arquitecta urbanística en la área metropolitana de Barcelona. Es un organismo creado para que regula a 36 municipios colindantes de la ciudad de Barcelona. Trabaja dentro del área de desarrollo de políticas públicas y con anterioridad ha trabajado en estudios como Valls y Roig, focalizándose en paisajismo, entre otros aspectos. Es un placer tenerte con nosotros, Paula. Muchas gracias, María. Buenos días. Buenos días. Margalida Riera es arquitecta urbanística que actualmente trabaja en GCA Architects. Conocido estudio enfocado al diseño de complejos de oficinas, hoteleros, comerciales y viviendas. Previamente también trabajó en el equipo, participó en el equipo del plan director urbanístico del área metropolitana de Barcelona. Gracias por acompañarnos, Marga. Buenos días y muchas gracias. Por último, y no por ello menos importante, nos acompaña también Elena Valls, arquitecta senior en Valls y Roig, que trabaja en el Departamento de Planeamiento Urbanístico del estudio. Bienvenida, Elena. Hola, buenos días y gracias por contar conmigo. Un placer teneros a todas y poder colaborar para este Savile Talk. Si os parece bien, iniciamos las preguntas para no devorarnos más de lo previsto. Serán cuestiones abiertas para que os sintáis más cómodas y enfocarlo bajo vuestra visión y conocimiento. Todas y cada una de vosotras participaréis por turnos en la pregunta planteada. Me gustaría dirigirme a Paula, trabajando en la Administración Pública y también haciendo foco al marco legal junto a Alicia. Si os parece bien, la primera pregunta es para vosotras. En el cambio del planeamiento urbanístico y legislaciones, ¿debemos tenerlas en cuenta en la visión del inversor privado? ¿Consideráis que se debe implicar más al inversor a la hora de gestionar el desarrollo y planeamientos urbanísticos y legislaciones? Si os parece bien, Paula, adelante. Sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias, María, y gracias por esta iniciativa de dar la oportunidad a los jóvenes también de aportar nuestro punto de vista personal. Y bueno, respecto a la pregunta, considero que el inversor privado sí que debe ser uno de los agentes a tener en cuenta en el cambio de planeamientos urbanísticos y legislaciones. Yo creo que estamos en un momento de cambio, de paradigma, y creo que hay que estudiar todas las posibilidades para hacer frente a estas necesidades cambiantes de la sociedad. Y bueno, resulta obvio también que si queremos apostar por ciudades más amables para las personas, para la movilidad activa y que respeten a nuestros entornos naturales, establezcan sinergias y también de alguna forma yo creo que cohesionen a la sociedad y generen entornos de urbanidad, o sea, amables. Creo que para ello es fundamental, dada la complejidad de nuestras metrópolis y la complejidad del territorio en general, abordar la cuestión desde diferentes disciplinas y conocimientos y que, a través de miradas complementarias y que sumen. Entonces, ahora además cada vez oímos más hablar como de la necesidad de la pluridisciplinaridad, de la mezcla, como forma de abordar el urbanismo de manera más enriquecedora. Por tanto, sí, veo positivo el aportar los conocimientos y la experiencia del inversor privado para sumar a la administración que de alguna forma es la que dirige y se encarga de redactar el futuro planeamiento y las legislaciones. Por tanto también, si queremos concebir nuevos espacios
en el medio urbano o rural que se adapten a los nuevos tiempos y a estas nuevas necesidades. Bueno, y o sea, yo creo que hay como varios agentes clave que deberían estar en esta colaboración conjunta. Bueno, la principal es la administración, obviamente, pero luego también incluirá el inversor privado, a la acción ciudadana, que serán al final los usuarios de estos espacios. Y también creo que es importante incluir a la academia, o sea, al mundo de la investigación que dedica su tiempo a aportar a la sociedad, a innovar, experimentando. Deberíamos escucharlos también. Y nada, bueno, por ejemplo, se me ocurre, o sea, yo creo que los concursos de ideas también son un mecanismo para aportar diferentes puntos de vista y abrir nuevas visiones en torno a una legislación o un sistema de planeamiento. Ahora, por ejemplo, justamente en el área metropolitana se está impulsando, bueno, se está desarrollando un concurso de ideas sobre el futuro de las infraestructuras viarias. Y en este sentido, o sea, hay cabida para todas estas reflexiones sobre el sistema de planeamiento, si es adecuado, y la legislación, a través de, bueno, como de una llamada a propuestas más concretas de proyectos sobre los nudos viarios que están repartidos por el espacio metropolitano. Y entonces, bueno, esto, o sea, decir que respecto a la segunda cuestión, que si se debe implicar más en la gestión y desarrollo, a ver, yo creo que depende, porque yo no soy experta en estas cuestiones, pero desde mi punto de vista, está claro que en las operaciones públicas más ambiciosas, que buscan un mayor bien para la ciudad y para sus ciudadanos, creo que implicar al inversor privado puede ser muy positivo y beneficioso, incluso que resulte en un caso, bueno, que esta operación ambiciosa resulte en un caso de éxito. Entonces, creo que, bueno, que en este tipo de operaciones sí, como por ejemplo la regeneración de un barrio o así, sí que sería necesaria su implicación. Pero bueno, luego por otro lado también pienso, y desde el punto de vista de los jóvenes, sobre todo que lo que más nos preocupa ahora, bueno, al menos a mí, es el acceso a la vivienda. Y claro, entonces el acceso a la vivienda es otra cuestión que creo que tendrían que haber muchos cambios en eso. Y la vivienda yo creo que debe entenderse como una necesidad básica y no como un producto con el cual hacer negocio. Entonces, ahí quizás el inversor privado también tendría que asimilar esa parte. Y bueno, o sea, no sé, al final, en definitiva, creo que eso que para afrontar los retos del urbanismo de hoy se tendrán que implicar más agentes y de forma diferente. Eso sí, trabajando conjuntamente en la misma dirección. Por ejemplo, bueno, y creo que hay como una urgencia de estudiar estos mecanismos de cómo trabajar conjuntamente y mirar ejemplos, como por ejemplo en Francia, que funcionan desde hace años con el tema de las ZAC, que es son de Aménagement Concerté, significa, y es un sistema de transformar las ciudades, de hacer ciudad, mediante la delimitación de unos sectores que son en suelos que estaban en desuso o con una ausencia de funcionalidad, y se delimitan y entonces luego se prioriza la concertación del público y el privado para hacer las actuaciones. Y en ese sentido, en Francia se establece una ley con un protocolo detallado de cómo serían estas actuaciones. Y realmente, o sea, por ejemplo, dejan pie a la reformulación de la normativa, entre otros aspectos. Y eso, pues bueno, genera también riqueza y se han visto casos de éxito. Pero bueno, en fin, en España también es diferente, pero creo que no está de más fijarse en ejemplos de países vecinos. Gracias, Paula, muy interesante, la verdad. No sé, Alicia, si nos puedes dar la visión legal de estas posibilidades que comenta Paula, o bueno, sí, ¿qué consideráis vosotros? Bueno, primero, antes de nada, María, muchas gracias por invitarnos a participar y por organizar esta charla, y es un placer compartirla con vosotras. Y Paula, en particular, ha hecho unas reflexiones muy interesantes
Bueno, desde un punto de vista legal o desde un punto de vista de la normativa urbanística, a mí me gustaría partir de una premisa y hacer una reflexión general, y es que la potestad del planeamiento urbanístico es una potestad discrecional de la Administración. Ahora bien, esto no significa que sea una potestad arbitraria, y por ello el urbanismo está sujeto a límites y a muchos controles, ¿no? Y empezando por uno de estos límites, hay que respetar los principios generales de derecho, y aplicados en la normativa urbanística, pues principalmente pues, principios de proporcionalidad, principios de igualdad, principio de servir con objetividad a los intereses generales y el principio de legalidad, ¿no? Entonces, este principio de servir con objetividad a los intereses generales pues pasa por dar un papel, un poco en la línea de la pregunta que nos hacías, María, de dar un papel relevante a la colaboración, a los ciudadanos y a su colaboración y participación en la formulación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. Al final, esta participación ciudadana yo creo que es una pieza clave del sistema de garantías de que las políticas aprobadas y puestas en práctica por las administraciones sirvan con objetividad al interés público, ¿no? Y bueno, luego, desde un punto de vista formal, es verdad que esta participación en la elaboración de planes está prevista en las normativas urbanísticas, ¿no? Todos los planes pasan por trámites de información pública durante el desarrollo, pero también al principio, ¿no? Se intenta pues, que los ciudadanos puedan, los inversores privados, las empresas, quienes tengan interés en el desarrollo del municipio, puedan presentar sus ideas, y esas ideas sean analizadas por la Administración, que por su parte tiene el deber de resolver y de dar una respuesta motivada a lo que presenten los particulares. Y por eso existe este trámite de información pública, que se puede cuestionar más o menos su eficacia, porque bueno, se plantean boletines oficiales y también es un poco, bueno, no sé, un poco dudoso a veces que hasta qué punto no todos los ciudadanos se enteran y participan efectivamente. La difusión de ello, de alguna manera. Efectivamente, sí, en estos trámites. Pero bueno, al final está previsto, y de alguna manera pues eso se puede examinar, que realmente todos estos pasos se sigan en la elaboración de los instrumentos. Pero bueno, es verdad que yo creo que los intereses de los inversores privados se deben tener en cuenta a la hora de hacer esta planificación, como una parte de los intereses económicos. Y los intereses económicos son uno de los factores que se tienen en cuenta en esta actuación tan global, ¿no? Pues lo podríamos encajar dentro pues, de una idea de reactivación económica, pues por ejemplo también puede ir muy ligada a la creación de empleo para el municipio, pero estos intereses económicos se tienen que conjugar con el resto que entran en juego, ¿no? Y podemos hablar pues, de intereses demográficos, los medioambientales tienen una importancia también muy relevante, pues a la hora de políticas de movilidad, es decir, hay que encontrar la fórmula de gestionar todos ellos y que al final se responda a todos. Lo que sí que al final hemos visto es que cuando el inversor privado se integra y en el desarrollo urbanístico y va de la mano con el ayuntamiento, al final logramos que los proyectos se desarrollen de manera más ágil, que todo vaya más rápido, porque muchas veces sí que cuando al final la administración no tiene tantos frentes abiertos, por decirlo de alguna manera, que bueno, hemos visto veces que pues por excesivas trabas o burocráticas o bueno, pues porque al final se están centrando en unos y no otros, pues hay algunos proyectos que quedan paralizados y luego se tienen que ver modificados, y esas modificaciones también pues bueno, llevan tiempo. Es verdad que esto sería en la parte de planificación, y sin extenderme mucho más, en la gestión urbanística, la verdad es que las leyes de las distintas comunidades autónomas en materia de suelo que hay aprobadas sí que dan un papel más relevante al inversor privado a la hora de gestionar y de ejecutar ese desarrollo. Es verdad, pues por ejemplo,
la normativa urbanística catalana pues, prevé los sistemas de reparcelación por compensación y esto es una iniciativa privada. Al final, es verdad que la administración forma parte de estas juntas o de la gestión y del desarrollo y al final pues, los proyectos de urbanización los aprobará el ayuntamiento y las obras las recepcionará el ayuntamiento, pero son proyectos que se impulsan a iniciativa privada y bueno, yo creo que aquí tienen un papel muy importante y se les tiene que seguir dando este papel. Y sin extenderme más os dejo. Gracias, Alicia. También súper interesante tu aportación, sobre todo el marco legal. No sé si Margalida o Elena tenéis alguna consideración sobre este tópico. Bueno, yo creo que ellas lo han explicado muy bien. Quizá añadir que creo que en el interés del desarrollo y la promoción de la ciudad interviene tanto el público como el privado, porque es el interés general de todos. Y quizá la mala percepción que tiene el privado como promotor viene dado pues, por los casos de corrupción que se han vivido y que todos conocemos. Y creo que una buena oportunidad para el privado de participar es que la administración sea más receptiva o que pueda exigir más compensaciones para comunicarlo luego a la ciudadanía y que lo perciban realmente como un beneficio para todos, ¿no? Cuando hay alguna intervención en un sitio donde hay algún elemento patrimonial o una zona natural degradada, pues que se exijan más compensaciones de las propias del mismo proyecto para que se perciba ese desarrollo como algo beneficioso para todos. Y creo que a veces hay algunas situaciones en que la administración quizá no es muy reacia por todas las quejas que puede recibir a posteriori y a lo mejor no se atreve a pedir como más compensaciones cuando al privado le interesaría y a lo mejor estaría incluso dispuesto a promover mejoras que no son las propias suyas para conseguir un desarrollo en algún lugar concreto de la ciudad. Pero bueno, en definitiva estoy como muy de acuerdo con todo lo que han explicado. Margalida, no sé si tienes algo más que añadir. Bueno, un poco más. Nada, un poco en la línea de Alicia y de Elena, pues que sí, que se deben tener en cuenta y que a veces es un aspecto que se rechaza por las connotaciones negativas que tienen al asociarse con el encarecimiento de la vida en la ciudad y que al final hay que pensar en aspectos como ha comentado Alicia, como el trabajo que generan o otros aspectos positivos para la vida en la ciudad y que seguro, bueno, que es mucho más beneficioso el trabajo conjunto entre la administración pública y el sector privado, que no hay que, en mi opinión, no hay que poner trabas y que creo que con la unión de los dos se puede llegar a los resultados óptimos y también que a lo mejor el privado puede permitirse operaciones urbanas que el sector público hoy en día ya no. Y garantizarnos servicios a los ciudadanos, eso que el sector público no puede permitirse hoy en día. Un poco en la línea de lo que comentaba Paula, que cada vez se buscan más fórmulas de colaboración público-privadas y bueno, yo creo que esto al final agilizaría mucho también los desarrollos. Y es verdad que siempre velando pues, por ese interés general, que si al final primara el particular, también estaríamos incurriendo en una desviación de poder que por otra parte está prohibida, con lo cual todos los intereses tienen que ir compensando y conjugándose bien. Hay que mantener el equilibrio entre una ciudad habitable y competitiva a la vez. Y si os parece, pues continuamos con este hilo de la comunicación. Elena, si te parece bien, dada tu experiencia en el desarrollo de proyectos urbanísticos, ¿están los planeamientos urbanísticos de las ciudades preparados para el cambio generacional? Se habla mucho de la ciudad del futuro, conocidas Smart Cities, donde sostenibilidad y eficiencia deben cohesionarse con el resto de factores. ¿Cuáles serían las premisas para ello? Bueno, yo, más que hablar del cambio generacional y si los planeamientos están adaptados a esto, hablaría de si el planeamiento está adaptado a los retos que se enfrenta cada generación, ¿no? Y en nuestro caso en concreto, yo creo que
es muy clara que nuestro reto es la emergencia climática y el cambio climático. Es algo que está como muy concienciado ya en la ciudadanía y también en las administraciones y en el sector privado. Hay muchos ejemplos de grandes urbes europeas metropolitanas donde los gobiernos están impulsando políticas de sostenibilidad y de desarrollo sostenible. Últimamente, por ejemplo, se habla mucho de París, donde la alcaldesa ha sido reelegida con un programa claramente impulsando la sostenibilidad y la movilidad con bicicleta, etcétera. Y bueno, fijándonos aquí en la situación que tenemos básicamente en el área metropolitana, tenemos un planeamiento que es del 76, que estaba muy enfocado al reto que había en ese momento, ¿no? Que era el gran crecimiento de las ciudades debido a la inmigración que se estaba recibiendo. Pues para que no fuera un crecimiento desordenado se hizo un planeamiento que ha funcionado muy bien, que ha ayudado mucho a obtener la ciudad que tenemos, pero que estaba muy enfocado a establecer en cada porción del territorio pues unos usos, unas normativas para ordenar toda esta serie de gente y nueva sociedad que se estaba generando, ¿no? Y yo creo que, aunque ha sido muy útil durante todos estos años, tenemos que enfocarlo con el reto en el que nos enfrentamos nosotros, que sería pues, el del cambio climático y la emergencia climática en las ciudades, ¿no? Y creo que desde el área metropolitana que se está implementando, bueno, se está apoyando el PDU, creo que es una oportunidad, ¿no? Para generar un documento que se enfatice en todas estas problemáticas, qué soluciones adoptamos. Creo que también es un cambio respecto al del 76, o creo yo que tendría que ser así, no sé, que sea un documento un poco más flexible, ¿no? Que dé unas directrices y marque unos objetivos muy claros de dónde queremos llegar, cómo llegaremos hasta ellos y que se puedan luego adaptar a la casuística de cada lugar, ¿no? Porque con el planeamiento que teníamos ahora, cualquier modificación era muy costosa, había muchos trámites y a lo mejor no estaba muy pensada específicamente para cada problemática de un lugar en concreto, ¿no? Y creo que con el PDU pues tenemos la oportunidad de reflexionar sobre el reto que nos encontramos como generación en cómo viviremos en nuestras ciudades, ¿no? Y entonces esto, ligándolo con el tema de la Smart City, yo creo que originalmente cuando apareció el concepto de Smart City estaba muy vinculado a la introducción de las nuevas tecnologías en las ciudades, ¿no? Y del Big Data y de la gestión de datos, y creo que en una parte se ha introducido básicamente en la administración con los sistemas de GIS de información geográfica, ¿no? Que ayudan pues, a las administraciones a gestionar los datos de todos sus servicios y eso lo hace mucho más eficiente, ¿no? La gestión del alumbrado, la gestión del alcantarillado, de la recogida de residuos o de la infraestructura de transporte público, pero creo que aunque ayuda, no resuelve los problemas en los que nos encontramos como generación, ¿no? En la ciudad. Y entonces creo que hay una segunda vertiente de lo que es el concepto Smart City, que es más enfocado, y como comentabas tú, a la gestión de las ciudades desde una perspectiva sostenible y eficiente, ¿no? Y en este aspecto creo que tenemos que ir hacia unas estrategias, que hay muchas, o sea, voy a enumerar algunas que creo que son quizá las más importantes, pero que son estrategias enfocadas pues, a mejorar esta sostenibilidad y eficiencia tanto en la estructura pública como en los mismos edificios de la ciudad, y esto se puede incorporar pues, en directrices, objetivos y normativas de los nuevos planeamientos, ¿no? Que sean como más claros en qué medidas podemos mejorar, ¿no? Por una parte, pues podría ser la reintroducción de la biodiversidad con infraestructuras verdes que conecten, o también dentro de los mismos edificios, ¿no? Recuperar fachadas verdes, cubiertas verdes, terrazas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Otra parte que creo que es muy importante es la gestión del agua, ¿no? La gestión inteligente del agua, viendo pues, con el cambio climático, las lluvias torrenciales que tenemos cada vez más, pues como tenemos en cuenta los cursos de agua naturales, tenemos una ciudad muy impermeable, ¿no? Está todo muy pavimentado y esto pues, acarrea muchos problemas luego de gestión, incluso para la administración, y con unos sistemas adaptados de, por ejemplo, sistemas urbanos de drenaje sostenible que permeabilicen el suelo, la infiltración y la captación de agua. Esto en el espacio público pues, sería una gestión mucho más eficiente de la ciudad, pero también en los edificios con sistemas de estrategias de captación y reutilización
pues, del agua de lluvia en el mismo edificio, reduciendo la demanda, ¿no? Otro punto importante, por ejemplo, sería las emisiones casi cero o la productividad dentro de la misma ciudad, es decir, producción de energía en el mismo punto donde luego hay la demanda, ¿no? Introducción de producción del espacio público para su gestión, alumbrado, pero también la producción en el mismo edificio para suplir su demanda. Y esto acompañado con las emisiones casi cero, es decir, intentar pensar la forma urbana y los edificios con una menor demanda energética, con edificios en ZEB, que son Nearly Zero Energy Buildings, que con estrategias pasivas pues ya intentan reducir su propia demanda. Otro caso que creo que le tenemos que poner mucha importancia debido al entorno urbano que tenemos, que está muy consolidado, es el reciclaje urbano, promoviendo la regeneración de los tejidos obsoletos o degradados o de infraestructuras que ya no son útiles, más que promover el crecimiento de la ciudad a costa de consumir mucho más suelo, ¿no? Que con toda la huella de carbono que esto genera, los residuos y la gestión posterior, ¿no? Y con la ciudad que tenemos pues hay mucha oportunidad de mejorarla y rehabilitar y que sea mucho más eficiente tanto edificios como espacio público. Y por último el tema de la movilidad sostenible, que creo que nosotros como generación hemos como impuesto un cambio más rápido de lo que la ciudad estaba preparado, sobre todo por el hecho de que somos una generación que no priorizamos el vehículo privado, o ser propietarios de un vehículo privado. Tenemos una visión de la movilidad mucho más variada, ¿no? Se han implementado nuevos sistemas como todos los sharings, el car sharing, el moto, las bicis, el patinete eléctrico y todos estos sistemas de movilidad juntamente con los que ya son los tradicionales de transporte público o del vehículo privado mismo, pues tejen toda una red de movilidad que se ha cambiado mucho y que quizá la ciudad no estaba preparada para ello, ¿no? Y hemos pasado de un modelo que se denominaba station to station, es decir, tú tenías una red de transporte público, ibas de una parada de metro a la del bus y tú te adaptabas a la red existente, a un modelo que es el conocido como door to door, donde se integran todas las escalas, desde la movilidad peatonal, a los carriles bici, a todos los sistemas sharing que comentábamos antes, así como los modos de transporte tradicionales, y esto tiene una red que enlaza puntos aislados, supera las infraestructuras y define recorridos combinados de todos estos tipos de movilidad. Y es una movilidad más como user-oriented, donde es la infraestructura la que se adapta a la necesidad del usuario y no a la inversa, ¿no? Y en este sentido, pues todas estas infraestructuras que han aparecido, sobre todo, por ejemplo, la moto eléctrica o el patinete, ¿no? Que han llegado con mucha fuerza y creo que la ciudad no estaba preparada para acogerlos, y entonces en estos nuevos planeamientos tiene que haber como unas directrices o unos objetivos de cómo integramos todo esto para que se quede mucho más cohesionado, sea una ciudad más agradable y no sea un caos desorganizado, ¿no? Y bueno, con este tema de la movilidad también ha aparecido, debido a todo el tema del COVID, ¿no? Últimamente, pues la ciudad de proximidad o la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que es la oferta que tiene que tener el ciudadano a un tiempo de 15 minutos que pueda suplir sus necesidades básicas, ¿no? Y con un sistema de movilidad mucho más orientado a entretejer diferentes modos, pues esto se podría conseguir y se mejoraría mucho la movilidad de los ciudadanos, descentralizando mucho las ciudades y generando más centros repartidos por el territorio, interconectados con todos estos ejes de movilidad blanda. Veo, Alicia, que asientes con la cabeza a todo lo que considera Elena, que es súper interesante. Es que estoy totalmente de acuerdo, sí. Y bueno, alguna reflexión, es que Elena, muchas gracias por tu intervención, me ha parecido muy interesante y sobre todo esto último que hablabas del tema de la movilidad, y que realmente yo creo que tendríamos que sacar provecho que somos una generación más abierta al cambio y a nuevas modalidades de transporte. Es verdad que claro, que todos
no sé, todas las empresas que están intentando lanzar proyectos un poco en este sentido, todo el tema del sharing que estará muy en auge y, como decías, ha venido con bastante fuerza, se están encontrando con muchos problemas a la hora de poder implantarse en las ciudades. Es decir, al final, como si dijéramos, la tecnología se ha desarrollado más rápido de lo que las ciudades, las ordenanzas, las leyes de transporte han avanzado y se han modificado, ¿no? Entonces, claro, al final tenemos normas que no están adaptadas a esta nueva realidad que se está demandando. Y ante esta falta de regulación, es verdad que muchos ayuntamientos se están mostrando muy reacios a que estos sistemas se puedan implementar. Entonces, yo creo que esta idea debería por parte de las administraciones superarse y sobre todo agilizarse, ¿no? Y darse cuenta que al final pues tenemos una nueva realidad, unas nuevas formas de transporte que están intentando imponerse y no se puede pues por determinados criterios o determinadas normas que, bueno, que en su momento se fijaron pues como un poco decías de lo del plan del 76, ¿no? Pues por una serie de razones y que esas razones pues han cambiado y no existen. Entonces esos criterios, pues oye, habrá que revisarlos y habrá que revisarlos de forma ágil para que estas empresas al final puedan implementarse y que esto al final redunda en un beneficio para todos los ciudadanos. Y yo sí que ahí, no sé, estamos teniendo muchas veces problemas también, o vienen... O sea, muchas empresas a preguntarnos sobre esto y bueno, al final pues intentamos ir a exponer estos proyectos a las administraciones, que al final no es una, hay muchas administraciones implicadas y bueno, al final el inversor privado se sorprende un poco y al final es que esto me lo estáis planteando a muchos meses y años vista, ¿no? Que al final la administración acepte el proyecto, que al final... Oye, es una decisión que también es política, cambian los gobiernos, unos están más de acuerdo, otros menos, y bueno, al final yo creo que lo vamos posponiendo y yo creo que esto hay que ponerse en serio y que tiene que ser una decisión que se tome de forma ágil. Paula, por alusiones, no sé si quieres comentar alguna cosa. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha comentado Elena, me parecen reflexiones súper interesantes que me gustaría como seguir hablando también. Por ejemplo, esto que dice de la ciudad de los 15 minutos, que, bueno, que ya se planteó previa al COVID en el Ayuntamiento de París, pero que ahora muchos intelectuales en muchas ciudades están apostando por ello. Que lo que pretende es hacer, buscar una vida de barrio donde todo lo cotidiano esté a una distancia de un cuarto de hora y eso, entonces que haya una mixticidad de usos, que tengamos los equipamientos básicos, vivienda, bueno, trabajo, servicios también, a una distancia de 15 minutos. Pero claro, aquí la cuestión también está en que para que esto sea posible necesitamos de cierta densidad. Entonces, bueno, remarcar esto, que es importante en esta situación no volver a caer en los errores del pasado, de la dispersión, de las urbanizaciones aisladas, de todo esto con todos los problemas que acarrean. Y esto, en este tema creo que es importante la densidad. Y luego también creo que el tema de la movilidad del que hablaba Elena y donde incluir las máximas modalidades de transporte, integrarlas y cohesionarlas, creo que también es interesante, pero también deberíamos pensar en reducir, que si estamos, no dejar de lado el hecho de reducir los desplazamientos. Es decir, bueno, que va también en torno al tema de la densidad, que no porque haya más modos de transporte, bueno, que si sharing, que si todo esto, significa que podamos movernos más, ¿sabes? O sea, aquí está el tema de la sostenibilidad también. Y creo que en ese sentido también debemos parar y pensar, reflexionar. Marga, no sé, tú habiendo participado también en el plan director de la metropolitana, si tienes algo más que aportarnos. Bueno, no mucho más, porque la verdad que mejor que lo ha hecho Elena no se puede explicar. Nada, hacer hincapié en ciertos aspectos que ha comentado. Uno ha sido el de
el de no crecer más, sino rehabilitar lo que se tiene, que es un aspecto que se tiene muy en cuenta tanto a nivel residencial como a nivel productivo. Se han analizado como tejido por tejido las problemáticas y las oportunidades de cada uno de ellos para conseguir esto, y es lo que se quiere, y es un método que realmente va en la línea de lo que hacía referencia a la pregunta de la sostenibilidad. Después, bueno, también el tema del transporte, esta red a diferentes escalas que se plantea, también es algo súper importante ahí, jerarquizando las diferentes tanto vías de transporte como métodos de transporte para conseguir una ciudad eficiente y sostenible, otra vez en temas de movilidad. Y bueno, nada, comentar que ya que tuve la ocasión de participar en él, que es un proceso muy interesante, porque lo que se hace es analizar muy bien cómo es la ciudad actual y cómo es el planeamiento actual, y en base a esto y en base a cómo se prevé que va a evolucionar la sociedad y la tecnología y nuestras vidas, pues pensar muy bien lo que se quiere y cómo regular para conseguir estas cosas, que las bases son otra vez lo que se preguntaba al principio, que son eficiencia y sostenibilidad. Y todos los aspectos se regulan para tener esto. Y bueno, aún está en proceso, pero es muy interesante. Sí, al final todo redunda en tener el mismo, perdón, al final todo se regula teniendo el mismo hilo conductor, ¿no? Y que todos podamos ocasionar público, privado y también el ciudadano dentro de la red. Paula, disculpa que te he interrumpido. No, simplemente añadir que del tema de la Smart City que también comentaba Elena, creo que la premisa debería ser, bueno, abordarlo desde la lógica proyectual y no desde de la Smart City como, entenderlo como una herramienta, es decir, que no es una propia solución, que ya es justo lo que decía ella, que no es una solución que va a resolver los problemas de la ciudad, sino que es una herramienta que va detrás de una lógica proyectual. Por lo tanto, se necesita una estrategia y que claramente tiene muchísimo potencial y que debemos aprovecharnos de ello. O sea que al final el conocimiento más exhaustivo del territorio puede ser muy beneficioso a la hora de proyectar planeamientos, de incluso proyectar unos planeamientos más adaptables según la evolución de las necesidades, que puede que esté monitorizada, y entonces este planeamiento se vaya adaptando a lo largo del tiempo. Nada de esto, que creía que era interesante. Bueno, Marga, adelante. Bueno, nada, otro como último aspecto que ha hablado de la flexibilización de la normativa y más que concretar, dar como unas pautas como para poder regular. Bueno, es que lo ha explicado perfecto, que también es otro de los temas hacia los que se tiende, regular lo mínimo posible para que la ciudad sea más flexible y más adaptable en términos de planeamiento, de edificabilidades, de densidades, de todo esto. Y que, bueno, a ver si esta flexibilidad normativa se puede como extrapolar a otros campos como los que comentaba Alicia. Y no solo al urbanismo puro y duro. Bueno, y un poco también en lo que decías antes, Marga, y también lo que decía Paula, por supuesto, también hay que regular para que haya una utilización que sea racional y razonable. Es decir, estos criterios de sostenibilidad, eficacia, eficiencia, coordinación, no los debemos olvidar. Es verdad que está bien, ¿no?, que se dé paso a nuevos proyectos, pero por supuesto siempre respetando estos principios y teniendo en cuenta estos valores que al final son los que, no sé, son los que tienen que guiar un poco la ordenación de la ciudad. La cohesión entre todos los participantes. Sí, y luego en torno a la cuestión del planeamiento que se había dicho del 76 y todo esto, creo que también estoy de acuerdo en lo que comentaba Elena,
pero creo que también tenemos que reivindicar el papel del arquitecto, que también juega un papel, o sea, fundamental, del urbanista a la hora de redactar las figuras de planeamiento derivado, en las cuales también hay mucho margen y mucha libertad también, bueno, o parte que deberíamos parar atención a ver qué parámetros urbanísticos o qué dibujo específico hacemos, qué ponemos en la normativa y qué no, y de qué forma redactamos estos expedientes. Creo que ahí también hay parte que le pertoca, bueno, a la figura del urbanista. Sin duda. Bueno, si os parece bien, finalizamos ya con la última pregunta, que me gustaría, Marga, que tuvieras, por favor, voz de ella en primera instancia. Es lo que comentaba Paula en primer momento, en el primer coloquio, es la importancia de la residencia, de nuestro lugar donde habitamos. Bueno, hasta el momento la unidad familiar ha sido nuestro hogar, pero al final vamos evolucionando y tenemos que desplazarnos de él. Entonces, en Barcelona está regulada bajo la raíz cuadrada 36 como espacio habitable, y no sé si actualmente se adapta a nuestras necesidades o también tenemos que hacer algún foco para un cambio de legislación o de adaptación al planeamiento que se plantea. A ver, yo efectivamente en Cataluña la vivienda mínima habitable es de 36 metros cuadrados. Yo sí creo que es suficiente, haciendo mucho hincapié en el tema de que es tu primera vivienda, que eres muy joven y que es una vivienda que se encuentra en el centro de la ciudad, donde, bueno, en un momento vital en el que priorizamos la ubicación de nuestra vivienda, la optimización del tamaño de esta es una medida efectiva para poder independizarnos a una edad razonable por un precio asequible. Entonces, bueno, algunos aspectos a comentar. Por ejemplo, Cataluña es una de las comunidades autónomas con la vivienda mínima más grande de España. La mayoría bailan entre los 24 y 30 metros cuadrados, o sea que nos encontramos bastante por encima, en una situación bastante similar a la de Madrid, que está en 38. Después, la calidad de esta vivienda no solo depende de estos metros cuadrados, sino aspectos como la distribución. Si tú haces una planta abierta en la que no pierdas ni un metro cuadrado, pues los 36 metros cuadrados son mucho más aprovechables que si no es el caso. Al final, si tienes que meter 20 como mínimo en una cocina, estar comedor, al final 10, 12 con una habitación, 3, 4 un baño, no te quedan metros que perder. Y también es muy importante el almacenamiento para el correcto uso del resto de viviendas. Entonces sí, pero tiene que estar muy bien distribuido, y a la vez otros aspectos que añaden calidad, por ejemplo, es la relación con el exterior. Bueno, esto lo hemos podido notar mucho ahora durante el confinamiento, y la renovación del aire, la incorporación de luz a la vivienda. Entonces, 36 metros sí es suficiente, pero tienen que estar bien estos 36 metros. Y después, otro aspecto que se comentó en una de las charlas anteriores y que también va a favor como de la optimización de los metros cuadrados de vivienda, es la externalización de servicios propios de la vivienda o la incorporación de ellos dentro de espacios comunes del edificio. Esto es una idea muy antigua porque surgió en Nueva York en el siglo XIX, después la adoptaron los comunistas y a nosotros como que nos ha costado bastante integrarla. También está como cargada de connotaciones algo negativas. Pero hoy en día se empieza a aplicar y se empieza a aplicar con éxito. Y algunos de estos servicios que se pueden externalizar es como la limpieza del hogar, el lavado y el secado de la ropa, algunos de los servicios que se pueden incorporar en el interior del edificio, que también como despacho nos lo piden cada día más,
son las zonas de coworking, las zonas de gimnasio, los espacios exteriores para el disfrute de los habitantes del edificio. Y cada día más, aunque es un punto polémico y también se trató en la charla anterior, el de los espacios de cocina. Porque por un lado, pues a lo mejor no se considera 100% higiénico tener los espacios de cocina dentro de la vivienda, y hoy en día a mucha gente joven pues o no le gusta cocinar o no tiene tiempo para ello, y es muy fácil pues eso, llamar a Glovo o llamar a Uber Eats y tener la comida en casa o cenar fuera. Y al final ese espacio o te sobra o puede ser muy mínimo, y también es como un punto en el que ahorrar metros. Aunque también todo esto va bastante en contra de la moda actual de la vida sana, en la cual creo que es bastante importante el planeamiento de la dieta y el hecho de prepararte tu propia comida sabiendo qué haces y cómo lo haces. Y después otro tema, ya aplicando un poco la realidad de nuestra ciudad y un poco en contra de lo que decía antes de sí, 36 metros son suficientes, nos encontramos con la realidad que una vivienda de este tamaño hoy en día en Barcelona, en zona céntrica, vale entre 900 y 1.000 euros. Lo que para el salario de un profesional joven pues es una parte importante de su salario y no siempre se puede permitir. Entonces, lo que pasa es que se pospone un poco el momento de vivir solo o a poder vivir en pareja y a poder compartir estos gastos. Entonces, por ejemplo, de cara a la vida en pareja, ya no sé si son tan ideales estos 36 metros, teniendo en cuenta pues, momentos de intimidad, más pertenencias de cada persona, pues me entran más dudas. Y después hay otro aspecto, y es que en Barcelona, en zona céntrica, no hay proyectadas viviendas de 36 metros como tal. A ver, en la zona del Ensanche, que se consolidó entre el siglo XIX y el XX, las necesidades sociales de ese momento y las necesidades de vivienda eran muy diferentes. Las viviendas están pensadas para familias muy numerosas. Son grandes y tienen muchas habitaciones. Y al final las viviendas más pequeñas se concentran en otro tipo de zonas que en el momento eran más humildes, aunque ahora no, tipo Gracia o tipo Ciutat Bella. No han sido proyectadas como tal y han sido fruto o de la subdivisión de una vivienda grande existente o de la conversión de otro uso en vivienda, como el de un local. Entonces, o porque vienen de viviendas originalmente concebidas como humildes, o porque no se han proyectado como tal, sino son el producto de una reconformación de la vivienda, no siempre tienen las calidades óptimas en cuanto a distribución de los espacios, un poco todo lo que hablábamos antes, espacio de fachada y todo. Entonces ahí también volvemos a poner en duda si esos 36 metros serían suficientes. Y al final la conclusión es la misma, 36 metros sí, pero bien hechos. Entonces, un poco es esto. Gracias, Marga. No sé, Paula, por ejemplo, ¿tendrías algo más que aportarnos a ello para el planeamiento? Justamente en esto de los 36 metros cuadrados no coincido con Marga, porque, a ver, después del confinamiento, de la situación que hemos vivido todos, creo que se ha comprobado que el espacio es necesario. Y que, bueno, esto, pues que la experiencia de esta pandemia también ha demostrado que nuestros hogares necesitan espacio, sol, aire y algún pequeño balcón o similar, o galería o salida. Entonces, a partir de ahí, creo que nuestras viviendas necesitarán, como dice Marga, en esto sí que coincido, más espacios de interacción, espacios de intercambio que fomenten el sociabilizar, y creo que hay que dedicar como más metros cuadrados o espacios más generosos para los rellanos, para los espacios comunes, que actualmente están reducidos a los mínimos.
Y bueno, además de esto, creo que es fundamental también para optimizar esos 36 metros cuadrados, tal y como decía Marga, el hecho de plantearse y repensar cuáles son aquellos usos que realmente se pueden compartir, externalizar de la vivienda, que liberen espacio y compartir con el edificio y que haya una convivencia. Bueno, ligando estas ideas, también bueno, o sea, decir que quizás necesitamos el espacio exterior, que ya había dicho, pero no a modo privado, sino como un espacio semicolectivo, como una extensión de nuestro salón de casa, en la cual poder, no sé, que los jóvenes y que las familias puedan hacer una barbacoa un sábado, o invitar a los amigos, estar ahí, un espacio compartido donde hacer todos estos usos que nuestra vivienda actual por la falta de espacio no puede absorber. Y eso, y bueno, o sea, creo que la vivienda al final deberá ser también algo adaptable con todo esto del teletrabajo que hemos visto, o sea, y el cambio constante de la sociedad, que estamos cambiando a una velocidad increíble, tendrá que poder adaptarse a esta evolución. Y bueno, la conclusión es un poco que creo que hay una urgencia en adecuar las normativas de habitabilidad para que contemplen también estas nuevas necesidades. No sé si por alusiones, Alicia, legislación, o Elena, en tu caso como arquitecta, quieres aportarnos algo más, por favor. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo con lo que están comentando, sobre todo en el aspecto de, por ejemplo, la distribución de este espacio, y como decía ahora Paula, con el confinamiento y las necesidades que hemos visto que se tienen que suplir en la vivienda, que creo que veníamos de una estructura de la vivienda muy jerárquica, ¿no? De una estancia grande, luego la del dormitorio y luego habitaciones pequeñas, y que esto, como generación nuestra y creo como conjunto de sociedad por la situación que hemos vivido, está bastante superado. Y creo que desde este aspecto la Administración está con la iniciativa de cambiar el modelo de vivienda. Si te fijas sobre todo en los concursos de vivienda pública nuevos que se están haciendo, muchos de los ganadores de estos concursos no promueven una vivienda de estancias de unas medidas más asimilables todas entre ellas, para que, como decía por ejemplo Paula, se puedan adaptar y sean más flexibles a las necesidades del usuario, ¿no? Y que también tengan unas proporciones, como decía Marga, una distribución de este espacio pues mucho más agradable, y la mayoría de veces con una buena relación con el exterior, buena iluminación, espacios intermedios, etcétera, ¿no? Y aquí creo que realmente el sector privado ha seguido un poco con la concepción más tradicional, quizá porque no había una demanda muy fuerte por parte de los usuarios de este cambio de modelo, pero que creo que con nosotros como generación y luego como el conjunto de la sociedad con la situación que hemos vivido, pues a lo mejor se acelera, ¿no? Y luego, pues volviendo un poco con lo de la sostenibilidad y como decía Marga, de por ejemplo, las viviendas del ensanche o de diferentes tejidos, ¿no? Tenemos un parque de viviendas muy grande, la gente joven pues prioriza estar en una buena ubicación, y hay mucha vivienda que está en una situación pues muy degradada, obsoleta energéticamente, y creo que es una oportunidad tanto para el público como el privado invertir en la rehabilitación y la mejora de condiciones de estas viviendas para atraer al usuario más joven, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que volvemos otra vez a la coexistencia entre público-privado, a nivel privado como como privado propietario de tu vivienda, o un inversor que puede darte esta capacidad de poder adecuar tu vivienda a las condiciones. Alicia, perdona. Última, no, nada, es que a mí me va a quedar... menos importante. me va a quedar poco más que añadir después de lo que ya han dicho todas, y sobre todo un poco enlazando con lo último que decía Paula. Yo creo que hay una urgencia y una necesidad de adaptar las normativas de vivienda y los planes urbanísticos a esta nueva realidad, que es verdad que con todo este tema de la pandemia se ha puesto más de manifiesto, pero yo creo que son fórmulas y proyectos que llevamos ya viendo mucho tiempo luchando por ver cómo encajan con lo que tenemos y en qué sentido habría que modificar las normativas, ¿no? Y es verdad que sobre esto ya se habló en una charla anterior del residencial, pero pues proyectos como el co-living, que también lo hemos traído antes adelante, yo creo que
los promotores e impulsores de estos proyectos están buscando, llevan mucho tiempo buscando ya una respuesta de las administraciones que les digan, oye, ¿cómo vamos a poder desarrollar estos proyectos, ¿no? Pues porque al final no se tiene claro dentro de qué uso habría que ubicarlos, si esto se considera un uso residencial, si deberían ubicarse en usos terciarios, pero claro, al final, mientras toda esta discusión se está teniendo, yo creo que hay muchos proyectos que se están quedando paralizados y se están quedando atrás y al final habrá que dar una respuesta a todos estos inversores de proyectos o de promotores de estos proyectos que al final lo que hacen es un poco en la línea de lo que decíamos todos, ¿no? Responderá a las necesidades que tenemos los jóvenes ahora, que ya no buscamos una vivienda como las que hay en el mercado inmobiliario de ahora y al final si el mercado va avanzando y va respondiendo más a lo que estamos buscando, las normas tienen que dar un soporte y un cobijo a todos estos proyectos. Vale, bueno, y por último, quisiera también comentar la despoblación que la que vivimos en un futuro no tan lejano. ¿Encontraremos los mismos espacios de confort dentro de las ciudades que actualmente podemos encontrar en la periferia? ¿O es algo que deberemos buscar en la nueva proyección de ciudades? No sé, Marga, si quieres también continuar con esta pregunta. Vale, bueno, yo creo que este momento de abandonar la ciudad se produce en un momento vital posterior en el que cambian tus prioridades, también tienes más posibilidades económicas, entonces pasas a pasar más tiempo en casa y a buscar un mayor confort y una mayor calidad de vida en esta. Entonces, ante unas calidades de vivienda tan elevadas, tanto a nivel espacial, constructivo, material, como del edificio en cuanto a servicios, en cuanto a espacios exteriores, como del sitio en cuanto a calma, calidad del aire, equipamientos, pues a zonas verdes, pues la gente pues abandona la ciudad en busca de conseguir esto a un precio asequible, porque es absolutamente prohibitivo dentro de la ciudad. Entonces, creo que la reflexión interesante es dentro de lo que cabe y sin renunciar al carácter de ciudad y a sus rasgos propios, pues cómo podemos adoptar alguno de estos motivos que busca la gente fuera y que no consigue dentro por tal de mejorar nuestras ciudades. Y en este sentido, bueno, creo que sería importante renovar el parque de vivienda actual de cara a conseguir viviendas menos fragmentadas que las actuales, más flexibles y más amplias, a la rehabilitación energética, que también se ha comentado antes, para que conseguir las condiciones de confort interiores no pase por un gasto energético insostenible. Y sobre todo también garantizando mediante la normativa la calidad, estas calidades en las nuevas viviendas. En las que ya tenemos haremos lo que podamos, pero en las nuevas se tiene que hacer todo lo posible. A lo mejor incluso hay que revisar ciertos parámetros como la amplitud de los espacios, la altura, el contacto con la fachada otra vez, porque con gastos muy pequeños de cara al inversor, la calidad de la vivienda que obtendrá el ciudadano será mucho mejor y no creo que se dejen de construir edificios por este tema. Y después, sobre todo de cara a las ciudades, y también retomando un poco todo lo que hemos hablado antes, para mí todo se resume en mejorar la conectividad de la ciudad. Si tú optimizas el transporte público y haces que la gente deje de utilizar el privado, mejorará la calidad del aire, mejorará la tranquilidad, la calma de las ciudades, habrá menos contaminación acústica y menos ruido, que son algunas de las premisas que se buscan fuera.
Ahora mismo está un poco en cuestión el tema del transporte público por todo el COVID, pero bueno, la movilidad blanda, que también se ha comentado, es otra solución a tener en cuenta, como las bicis, los patinetes y todo esto. Y después otra manera efectiva de conectar para mí es la eliminación de los límites que ahora encontramos dentro de la ciudad, que sobre todo se encuentran en forma de vías rápidas incorporadas dentro de la ciudad. Entonces, estas vías rápidas suponen separaciones dentro de la propia ciudad entre barrios, como por ejemplo lo que pueda suponer la ronda del Mig en Sarrià o el final de Vía Augusta o lo que pueda suponer la Gran Vía en San Martín. Y también de la ciudad con sus alrededores, con las ciudades aledañas, retrasando el desarrollo de estos y también con la infraestructura natural. Nosotros tenemos la suerte de estar rodeados por 2 ríos, por montaña y por mar, y Barcelona realmente se cierra a esta infraestructura por las carreteras que pasan entre Barcelona y estas. Y que también esta falta de espacios verdes que comentábamos como otro de los aspectos a tener en cuenta para irse fuera, si se integrasen mejor estas infraestructuras, se supliría en gran manera la falta de espacio para zonas verdes dentro de la ciudad debido a la densidad. Y bueno, esto que mejorando la conectividad creo que no sería tan necesaria, aunque hay que estimular la construcción de equipamientos y de zonas verdes, que es más importante que estén bien conectadas y que puedas llegar a ellas en un tiempo razonable, otra vez la ciudad de los 15 minutos, que no que se construyan más y más y más sin tener garantizada como esta accesibilidad. No sé, Elena, un poco por alusiones a nivel conectividad, si tienes algo más que aportarnos. Sí, no, y estoy totalmente de acuerdo que hay un factor importante que son las barreras de las infraestructuras, ¿no? Y que una renaturalización de la ciudad que permita un entorno más agradable en estas que a lo mejor ahora no encontramos y que se puede conseguir pues, con una mayor biodiversidad o con unos nuevos modos de transporte que superen todas estas barreras y que conecten a través de espacios naturales que, como bien dice Marga, pues tenemos muchos a nuestro alrededor, pues van a favorecer quizá que esta salida de la ciudad pues, se contenga o que si existe la conectividad con otros puntos de la metrópolis no sea tan dificultosa como ahora, ¿no? Y puedas pues, vivir en un municipio, trabajar en otro y tener la familia en otro, que ya es un poco lo que pasa en el área metropolitana hoy en día, pero que toda la barrera que te puede suponer la infraestructura pues esté superada por nuevas movilidades y a través de una infraestructura mucho más agradable, a través de los espacios verdes y los corredores de los ríos o de otras zonas naturales que tenemos en la ciudad. No sé si Paula quieres añadirnos con algo más o Alicia. A ver, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo tanto con lo que dice Marga como Elena. Creo que es evidente que las infraestructuras viarias han provocado una fractura en el territorio a nivel de tejidos urbanos, a nivel de continuidades para el peatón, pero también a nivel de la matriz biofísica, o sea que han aterrizado ahí y han provocado fracturas. Entonces, en ese sentido sí que tenemos que trabajar en los aspectos de la movilidad para hacer una movilidad mucho más integradora con el entorno por el cual pasa y que genere espacios mucho más amables y donde haya cabida también sobre todo para la movilidad activa, y no solo dentro de la ciudad, sino entre municipios, es decir, como a una distancia un poco más intermedia también. No sé si responde mucho a la cuestión de la despoblación, pero es que en ese sentido creo que las infraestructuras bueno, es un elemento clave en el cual debemos de conexión. Atención. Sí, exacto. No sé, Alicia, si quieres aportar algo más a nivel legislativo o cómo.
nada, me queda poco que decir. Sí que me gustaría hacer una reflexión que igual también me voy un poco de la pregunta, pero en relación a lo que decíais de la ubicación de zonas verdes y espacios libres. Yo creo que aquí también hay que hacer no sé, como un nuevo planteamiento que yo creo que ya se viene haciendo desde hace tiempo, ¿no? Y es hacer esa dotación de zonas verdes, ¿no? en emplazamientos distintos, ¿no? Pues, por ejemplo, sí que se ha planteado alguna vez lo de las zonas verdes en altura, pero es una idea que nunca, no sé, las arquitectas igual lo tenéis más claro que yo, ¿no? Pero yo creo que son iniciativas que se han ido planteando y que luego nunca se llegan a implementar del todo. Y bueno, yo creo que también se debería ahondar un poco en todas estas ideas porque al final, no sé, tener estos espacios dentro de la ciudad es fundamental para la calidad de vida también. Exacto. Y luego también el tema de la congestión que provoca todo esto de la despoblación y de la movilidad, o sea, toda esta congestión de tráfico, yo creo que no se soluciona por mucho que hagamos más conexiones, más transporte público o más modos de movilidad, sino que hace falta una estrategia detrás donde se reduzca el número de estos desplazamientos, como ya hemos comentado antes, lo de la ciudad de los 15 minutos, o sea, plantear que no hay que, o sea, si seguimos, por mucho que haya Smart City, vehículos inteligentes, autónomos y todo esto, eléctricos que no contaminen, eso no quiere decir que estamos siendo sostenibles. O sea, la sostenibilidad también empieza por reducir este número de desplazamientos. Y en ese sentido, pues concebir la ciudad como la ciudad próxima, de proximidad, donde podamos realizar nuestra actividad cotidiana en un entorno cercano, que no necesitemos depender o esa esclavitud de la movilidad, del transporte, ya sea privado, público y todo esto. Y más ahora con el tema de las aglomeraciones que debemos evitar. Al final, adelante. No, digo que en este sentido, como dice Paula, creo que también va mucho el tema de las descentralizaciones, ¿no? De repartir más los usos, los equipamientos y la vivienda por todo el tejido de la ciudad, y que esto se pueda entrelazar con estas redes de movilidad, pero que no necesariamente tengas que desplazarte hasta otro punto para encontrar algún servicio que podrías encontrar más cerca de tu casa, ¿no? Y esto pasa pues también por hacer una revisión de los usos de la ciudad y de cómo se distribuyen estos por el territorio. Sí, sí. Bueno, al final con lo que me quedo como resumen es con el planeamiento y la legislación sería como la base de partida de todo para poder cohesionar entre el resto de colaboradores. Administración, inversor privado, colaboración ciudadana y también investigación, como comentaba Paula. Me quedo que con la conexión será el punto que tenemos que tener como foco de cara a la construcción de las nuevas Smart Cities, y que también cambiaremos el Station to Station por el Door to Door. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Stabilization Talks. Muchas gracias, María. Gracias, María. A todas. Muchas gracias. Adiós.